Buenas noches, mi nombre es William Andrés Solarte Riaño, soy estudiante de Ingeniería Industrial. Presento mi identificación. Estamos viendo una materia que se llama Física Electrónica, cuál es el grupo número 14. A continuación les voy a explicar algunos conceptos fundamentales. Empezamos por códigos binarios. Digamos que los códigos binarios son aquellos que se representan por medio de dos caracteres, 1 y 0. Permite entender y diseñar sistemas electrónicos digitales, por ejemplo para circuitos integrados que operan a 5 voltios DC. Un 0 representa un voltaje entre menos 0.5 y 1.2, mientras que el 1 es representado por valores entre 2.5 y 5.5. Para entender mejor dicho concepto, se expresa este ejemplo. Digamos, aquí tenemos el código binario. Digamos que se puede decir que es como, digamos, en un circuito interno integrado, es como si el 1 fuera un encendido por pulsos y el 0 fuera un apagado. Entonces, un ejemplo, aquí tenemos el 1, el 0, y viéndolo en una representación ya gráfica, pues miramos que el 1 prendió, en el 0 apagó, en el 1 prendió, 0, 0 apagó, 1, 0, aquí prendió 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 1. Entonces podría mirar en una máquina un ejemplo, cuando la máquina requiere activar, un ejemplo, una bomba. Entonces mediante un código binario dice en qué momento la activa, en qué momento pasa 1, en qué momento pasa 0, en qué momento pasa 1, de encendido y apagado. Bueno, compuertas lógicas, digamos que las compuertas lógicas son aquellos circuitos electrónicos que se conforman internamente con transistores que trabajan con estados lógicos, tanto en sus entradas como en sus salidas. Normalmente estas entradas se representan con las primeras letras del abecedario y las salidas con las últimas. Cada compuerta tiene una tabla de verdad que expresa de forma escrita el estado de su salida según la combinación. Las compuertas, además de tener un símbolo esquemático que las distingue, posee una expresión representativa para cada una de ellas. A dicha expresión se le conoce como expresión booleana. Aquí tenemos una pequeña compuerta lógica, donde tenemos un circuito integrado cerrado, donde tenemos unas compuertas lógicas, un voltaje de entrada y unos números donde tenemos aquí una entrada y una salida. Digamos, para entender mejor el tema, aquí nos explican mucho mejor las compuertas lógicas. Hay varias compuertas, entre ellas tenemos una compuerta AND, una compuerta OR, digamos que estas son como las básicas, una compuerta NOT, una compuerta NAND, una compuerta NOR, una compuerta YES. Vamos, entre la compuerta AND tenemos el esquema, tenemos dos entradas, una salida y tenemos como la tabla verdad. Para la compuerta OR también tenemos una entrada, dos entradas, una salida y el comportamiento según sus códigos binarios. Y así sucesivamente para el resto de las tablas básicas que presento aquí en la explicación. Bueno, tenemos otro concepto que se llama máximos, más términos y min términos. Esto sirve para determinar o encontrar a partir de una tabla verdad una función booleana. Para el caso de los min términos, son sumas de productos de la variable de salida que sean 1 y se niegan ceros. Para el caso de los más términos, son productos de las variables que sean ceros y se niegan 1. Entonces, un ejemplo, acá tenemos que el min término son suma de productos, como lo manifesté, y las salidas en 1 y se niegan en ceros. Para entenderlo mejor, aquí tenemos una tabla de verdad donde nos expresan min términos, suma de productos. Tenemos suma de productos acá en 0 y 1, 0, 0, y se niegan los ceros. Entonces, como tenemos aquí un 0 en la salida, entonces se niega en la B. Para el caso de más términos, es un producto de sumas con 0 y se niegan 1. Entonces, un ejemplo para esta misma tabla, la verdad, el producto de sumas en 0 vendría a ser
cuando tenemos 0, 0 acá, entonces vendría a ser A más 0 y el producto es la sumatoria interna, que sería A más B, y el producto sería la multiplicación. Y aquí ya pues se va haciendo mientras una función booleana para obtener el resultado y que sean equivalentes entre min términos y en más términos. La tabla verdad, como lo está explicando en la tercera diapositiva, son instrumentos utilizados para la simplificación de circuitos a través de su ecuación booleana. Cuentan con columnas de entrada y columnas de salida. El número de filas son el número de combinaciones que se pueden hacer de acuerdo a la definición. Aquí tengo una compuerta NOR donde tenemos la tabla verdad, tenemos dos entradas A y B y tenemos una salida. Entonces aquí tenemos como el esquema y aquí tenemos los valores de las entradas y tenemos la salida. Digamos que para la salida, para que se presente en 1, las entradas tienen que ser 0, 0. De lo contrario, pues no presentaría el 1. Listo. Pregunta problematizadora. Entonces, ¿cuáles son los símbolos usados en el sistema de numeración hexadecimal? Bueno, pues digamos que se utiliza la letra A para representar el número 10, la B para el 11, la C para el 12, así hasta llegar a la F, que representa el número 15. Bueno, muchas gracias.